Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A continuación presentaremos el caso 4 para el examen final de la materia Intervención en Trastornos de la Audición 2. Las integrantes del grupo son Micaela Diana Marín Sardón, Brittany Vida Lara Ramos y Danitza Sheila Contreras Jaldín. En la presentación del caso tenemos a una persona de 13 años de edad diagnosticada recientemente posterior a meningitis. Nuestro trabajo es detallar qué tipo de audífono usará, si lo necesita o no, y plantear nuestros objetivos generales y específicos con respecto al caso. Y de acuerdo a eso diseñar un cuadernillo donde reflejemos las estrategias para las 15 primeras sesiones. Antes de adentrarnos al tema, brevemente describiremos lo que es la meningitis. La meningitis es la inflamación de la membrana que recubre el cerebro y la médula espinal. Entre sus agentes causales podemos encontrar a las bacterias, parásitos, hongos, virus y ciertos medicamentos o tumores. Los efectos de la meningitis en el sistema auditivo incluyen la pérdida de células ciliadas en el oído interno, lo que conduce a una pérdida auditiva de leve a media, y en algunos casos llega a una pérdida auditiva severa y hasta profunda. A su vez, la meningitis presenta un daño físico adicional de las estructuras del oído interno. Puede resultar en una pérdida auditiva profunda. Diagnóstico fonoaudiológico. La paciente de 13 años de edad presenta una hipoacusia mixta bilateral que va de severa a profunda. Basándonos en el audiograma de la paciente y sus antecedentes, el equipo que se recomienda que use es un VTE de alta potencia, junto a una pila 675, ya que esta es la pila de más alta potencia y ayudará a la potencia que requerirá el audífono del paciente. ¿La paciente necesita el equipo? En este caso, recomendamos darle un audífono VTE con pila 675 para el oído derecho, para así poder cuidar y conservar lo mejor posible las frecuencias graves del oído derecho y pueda tener una ganancia en estas frecuencias. Si eventualmente la paciente es candidata para un implante coclear, es requerido usar una prótesis auditiva previamente. Sin embargo, pese a que hubo una selección adecuada del equipo para la pérdida auditiva de la paciente, consideramos que no es óptimo darle una prótesis auditiva, ya que la ganancia del audífono no es suficiente para que pueda escuchar el habla con normalidad, debido a la pérdida de todas las frecuencias, pero especialmente en las medias y agudas. Es muy posible que la paciente experimente molestia con el audífono, porque inevitablemente amplificará sonidos y ruidos del entorno molestos para ella, por lo que se podría sugerir que solo lo use en espacios poco ruidosos. Como objetivo general, tenemos dar a conocer los métodos de rehabilitación auditiva que se utilizarán para el entrenamiento auditivo del paciente, que anteriormente fue diagnosticada con meningitis y que cuenta con una pérdida auditiva de severa a profunda. El objetivo general que proponemos para nuestra rehabilitación es el de mantener la capacidad auditiva que conserva la paciente. Los objetivos específicos para la rehabilitación son, como primero, realizar intervenciones para mejorar el estilo de vida de la paciente mediante el plan de intervención. Como segundo, lograr que el paciente identifique y detecte los sonidos presentados. Como tercero, conseguir que la paciente pueda diferenciar las cualidades del sonido de duración e intensidad. Como cuarto, identificar y discriminar los sonidos a partir del audífono mediante el bombardeo de estímulos auditivos. Como quinto, interiorizar la lectura labial a través de la presentación visual y la realización gestual, motora, significativa y simbólica asociada al articulema. Como sexto,
intervenir con diferentes longitudes de palabras para la discriminación de las mismas. Como séptimo, trabajar los contrastes fonológicos de palabras para la discriminación de las mismas. Como octavo, lograr que la paciente pueda identificar, discriminar y reconocer los sonidos de las frecuencias afectadas. Y como noveno y último, es orientar a los tutores sobre la estimulación auditiva para el paciente. Para poder realizar tanto el plan de intervención como los materiales, nos basamos en la banana del habla que se observa en la diapositiva. Para poder realizar las 15 sesiones y así intervenir en las frecuencias afectadas, dividimos las primeras 5 sesiones para las frecuencias agudas, después otras 5 sesiones para las frecuencias medias y por último 5 sesiones para las frecuencias graves. Cabe resaltar que el orden de la rehabilitación auditiva fue planificado acorde a la pérdida auditiva de la paciente. Dentro de lo que son las sesiones 1, 6 y 11, el objetivo específico principal será lograr que el paciente identifique y detecte los sonidos presentados, por lo que sus actividades y recursos de estas sesiones serán parecidos. A continuación se detallará a más profundidad lo que se hará en cada sesión. Dentro de las actividades, para la sesión 1, enfocada en frecuencias agudas, se utilizarán como recursos los sonidos aislados, onomatopeyas e instrumentos musicales. Las actividades para la sesión 6, que trabajarán con las frecuencias medias, son diferentes sonidos aislados que se emitirán a la paciente. Esto consiste en ver si es capaz de percibir o no los sonidos seleccionados. Todo esto acompañado siempre de representación visual de los sonidos. Los recursos que se utilizarán para esta sexta sesión son sonidos del medio ambiente, sonidos del cuerpo e instrumentos musicales. Las actividades para la sesión 11 están enfocadas hacia las frecuencias graves, y la cual se trabajará con diferentes sonidos que se le dará a la paciente, acompañados de apoyos visuales, en la cual consiste que sea capaz de identificar los sonidos seleccionados. Los recursos que se utilizarán para esta sesión son sonidos del medio ambiente, sonidos de la casa y sonidos de animales. Dentro de lo que son las sesiones 2, 7 y 12, el objetivo específico principal será conseguir que la paciente pueda diferenciar las cualidades del sonido de duración e intensidad. Las actividades para la sesión 2, enfocada en frecuencias agudas, tendrá el apoyo visual y auditivo como recursos. Se realizará un entrenamiento previo para así hacer una asociación directa auditiva. Cabe mencionar que esta sesión la realizaremos por categorías, tanto de instrumentos, sonidos de la casa, onomatopeyas, entre otros. La sesión 7, enfocada en frecuencias medias, consta de 3 actividades diferentes para trabajar la discriminación auditiva. Estas actividades son, como primero, discriminación de sonidos por intensidad, qué sonido es más fuerte y qué sonido es más débil. Como segundo, discriminación de sonidos por duración, qué sonido es más corto y qué sonido es más largo. Como tercero, trabajar la discriminación de sonidos por correspondencia. Los recursos que se utilizarán son sonidos del ambiente, sonidos del cuerpo e instrumentos musicales. Las actividades para la sesión 12, enfocada en frecuencias graves, constará tanto con apoyo visual como auditivo. Ya he hecho previamente un entrenamiento y estímulo auditivo antes, con el objetivo de que esta sesión la paciente sea capaz de discriminar los sonidos seleccionados. Los recursos que se utilizarán para esta sesión son
discriminación de sonidos por intensidad, discriminación de sonidos por duración y discriminación de sonidos por correspondencia. Dentro de lo que son las sesiones 3, 8 y 13, el objetivo específico principal será identificar y discriminar los sonidos a partir del audífono mediante el bombardeo de estímulos auditivos. Las actividades para la sesión 3, enfocada en frecuencias agudas, utilizará como recursos las fichas utilizadas en la primera sesión, parlantes, y también realizaremos un bingo auditivo. Mediante este, la paciente detectará y discriminará el sonido, nos informará si sabe que hay sonido y si sabe cuál es. En esta sesión también realizaremos imitaciones vocales de sonidos, en este caso agudos relacionados. Para las siguientes sesiones se tiene una modalidad igual o parecida. Así que dentro de las actividades para la sesión 8, que están enfocadas en frecuencias medias, de igual manera se trabajará la discriminación y detección de sonidos mediante un bingo auditivo, que se le presentará al paciente. Este tiene fichas con imágenes de sonidos medios de la primera sesión mezclados entre sí. El objetivo es que el paciente detecte el sonido y sepa qué sonido es. También se trabajarán imitaciones vocales de los sonidos que vaya escuchando, como en la tercera sesión. Los recursos a utilizar son fichas de bingo, parlantes, sonidos e imágenes de la sesión 6. Dentro de las actividades para la sesión 13, que están enfocadas en frecuencias graves, son para trabajar la discriminación y detección de sonidos, en la cual se utilizarán como recursos unas fichas de bingo auditivo. Ahí la paciente nos informará si sabe que hay sonido y si sabe cuál es. Y de igual forma se utilizarán los recursos de fichas de bingo y parlantes. Dentro de lo que son las sesiones 4, 9 y 14, el objetivo específico principal será interiorizar la lectura labial a través de la representación visual y la realización gestual, motora, significativa y simbólica asociada al articulema. Las actividades para la sesión 4, enfocada en frecuencias agudas, se harán uso de bisemas y quinemas como apoyo visual. Esto para que el paciente pueda intervenir lo que es la articulación de los fonemas que se encuentran en las frecuencias agudas según la banana del habla. Las actividades para la sesión 9 consiste en mostrar a la paciente los bisemas y quinemas de cada articulema de frecuencias medias. El objetivo es que interiorice la articulación de cada fonema con el objetivo de que pueda apoyarse en la lectura labial para poder comunicarse con otras personas. Las actividades incluidas en esta sesión son, como primero, presentar los bisemas y quinemas en sonidos aislados, y como segundo, mostrar los bisemas y quinemas en combinación con vocales. Los recursos para esta sesión son fichas de los bisemas y quinemas y un espejo. Las actividades para la sesión 14 consisten en mostrar a la paciente los bisemas y quinemas de cada articulema de frecuencias graves con el fin de practicar la articulación del fonema a trabajar. Y todas estas actividades deben contar con apoyo visual. Los recursos que se utilizarán en esta sesión son fichas de quinemas y bisemas y fichas de quinemas y bisemas en combinación con vocales. Después de haber practicado los articulemas de frecuencias graves, haremos un repaso de los articulemas practicados en las sesiones 4 y 9 también, todos siempre de la mano con sus respectivos bisemas y quinemas. Dentro de lo que son las sesiones 5 y 10, el objetivo específico principal será intervenir con diferentes longitudes de palabras para la discriminación de las mismas. Para las actividades de la sesión 5, enfocada en frecuencias agudas, nos enfocaremos en las longitudes de palabras,
donde básicamente le presentaremos a la paciente una palabra de longitud corta y otra de longitud larga, y le presentaremos monosílabas, bisílabas y trisílabas, todo esto con apoyos visuales. Las actividades para la sesión 10, enfocada en frecuencias medias, se dividirá en 2 actividades. Como primera, se hará la comparación de longitudes de palabras. Esta actividad consiste en comparar entre palabras monosílabas, bisílabas o trisílabas que pertenezcan a un mismo campo semántico. Como segundo, se hará un bombardeo auditivo. Aquí se presentan diferentes palabras que empiecen con todos los fonemas de frecuencias medias divididas en monosílabas, bisílabas y trisílabas. Los recursos usados para esta sesión son números, alimentos, animales y transporte. Y por último, en la sesión 15, el objetivo específico principal será trabajar las diferentes longitudes y contrastes fonológicos de palabras para la discriminación de las mismas. Las actividades para la sesión 15, enfocada en frecuencias graves, se basan en palabras mono, bi y trisílabas. También se llevará a cabo la comparación de palabras en diferentes campos semánticos y todas estas contarán con apoyo de imágenes. Los recursos que se utilizarán para esta sesión son palabras monosílabas, palabras bisílabas, palabras trisílabas. Luego, un campo donde diga cuál es la palabra más larga, basada en alimentos, seguido de cuál es la palabra más corta en el campo de animales, colores, partes del cuerpo, emociones y medios de transporte. Y la última actividad que tendremos será trabajar con distintos pares mínimos de palabras en donde se mezclarán fonemas agudos, medios y graves entre sí. El objetivo es que pueda discriminar la articulación de estas palabras, siempre apoyándonos en los bisemas y quinemas. Recomendaciones y sugerencias para la paciente. Como se mencionó anteriormente, es muy probable que el audífono no ayude a ganar las frecuencias necesarias para la comprensión del lenguaje y le termine causando más molestia por todos los ruidos y sonidos del entorno. Así que se recomienda optar también por otras opciones, como ser, en primer lugar, el aprendizaje de la lengua de señas, como segundo, apoyarse en los sistemas alternativos de comunicación y como tercero, reforzar la labiolectura en base a los bisemas y quinemas de cada articulema practicado en terapia. Muchas gracias por su atención.